Tus aportes, opiniones y sugerencias pueden llegar por varias vías. A nuestro muro de Facebook, Más Vale Bueno Conocido, o por correo electrónico a másvaleradio@gmail.com. Seguimos charlando con Griselda De Paoli, ahora al aire, recién, una animada charla. Los cortes seguimos hablando de historia con Griselda. Así es. Y la verdad que con asuntos sumamente interesantes, porque a veces cuando uno, Mónica, está de sobremesa y se pone a fantasear, siempre piensa, ¿cómo no vamos a guardar registros de nuestras sonoridades, por ejemplo? Registro de cómo hablamos, que es una materia que se va modificando, que se va transformando. Y uno después, cuando mira un poco el estado de los museos, dice, no, la verdad que es una alucinación lo mío. O sea, ¿de qué manera los museos se van a dedicar a esta pavada? Dice uno, ¿no? Y por ahí... No es una pavada. Exactamente, estamos escuchando tu opinión, Griselda, claro, que es un vacío, es una vacante, ¿no? Claro, es un espacio bastante vacante, diría yo, y se ve, la entrevista, por ejemplo, se ve como más un instrumento de la sociología o de la psicología, por supuesto, que le aporta una cantidad de cosas a nuestro caso, ¿no? A la entrevista de historia oral, la etnografía. Tal vez la aplicación más fuerte ha sido en el ámbito de la etnología, es decir, el estudio de las minorías, problemas de género. Ese ha sido tal vez el espacio, y la inmigración. En Argentina, la inmigración. Pero en realidad, las voces en todos los órdenes son interesantes de rescatar. La historia de los oficios, por ejemplo. La historia de los oficios que se están perdiendo, deberían ser rescatadas por ese canal, porque lo que está escrito es una cuestión técnica, ¿sí? Pero voy al caso de la platería, por ejemplo. En platería, una de las personas que empezó a participar de los encuentros de plateros que hacemos, trae unos instrumentos para una exposición y dice, mi abuelo no cortaba con sierra, cortaba a punzón y martillo, con cincel. Es decir, ¿y cómo? Y bueno, y él trajo las herramientas, los objetos que están cortados de esa manera. Eso es un aprendizaje y el rescate de una información sumamente importante. Y la otra es, la otra cuestión es, como estamos haciendo en el Museo Histórico, la observación de piezas que siempre te muestran quién estaba detrás del objeto. Claro. Entonces uno se siente y mira los cinceles que usaban para hacer esto. ¿Sí? Claro. Es decir, te entras a preguntar cómo pudieron hacer esto con las herramientas que podían tener en ese momento. Claro, lo que sucede, Griselda, es que una posibilidad es que los investigadores estén recopilando como si fueran arqueólogos en distintos campos y van a las instituciones para que queden resguardados esos objetos, esos saberes, claro, esos rasgos de cultura, pero acaso sean los propios museos los que debieran transformarse y tener líneas de investigación, porque si no, uno no puede salir a cazar cosas al azar. Indudablemente. El rescate debería ser un proyecto. Debería ser un proyecto, tiene que ver con esto que vos decías recién del patrimonio. Tiene que ver con una intención de un verdadero rescate patrimonial, que no pasa solo por mantener un edificio o remozar un edificio. O hacer alguna movida de vez en cuando. O hacer alguna cosa así de vez en cuando. Pasa porque se transforme en una política y la idea de rescate y de preservación esté en todo lo que se hace. Es decir, esté en el ámbito de la tradición oral, el rescate de canciones, lenguaje, como se ha hecho con el lenguaje chaná. Es decir, tiene que formar parte de ese rescate todo lo que es la manifestación, no solo material, sino indudablemente la cultura intangible, ¿no es cierto? Todas esas producciones intangibles que tienen que ver con la memoria de la gente. Y el rescate oral es un respaldo con el cual se puede trabajar para ese rescate, ¿no? Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer. Yo creo que hay gente interesada en hacer estas cosas. A veces es difícil explicarlo, porque son procesos lentos, tienen mucho de voluntarismo,
también. Es difícil producir inmediatamente elementos que resultados. Que hagan resultados. Claro, te lleva tiempo. Es decir, las cosas que vos podés obtener a partir de la observación de piezas, y te requiere mucho tiempo de observación, muchas piezas de observación, y un aprendizaje del modo de análisis también. No siempre encontrás una fórmula para, bueno, ¿cómo leo esta pieza de platería? ¿Cómo leo esta pieza de cerámica? Es aprender a trabajar con un tipo de discurso también, ¿no? Pero yo creo que hay ganas de ese tipo de rescate. A veces también no se encuentran los cómo, ¿no? Uh-huh. O los espacios adecuados. Claro. Alguien que te escuche. Sí. Y bueno, estos temas en la red de museos pedagógicos se conversan. Sí. Precisamente la red de museos pedagógicos agrupa el Museo de la Escuela Alberdi, el de la Escuela Almafuerte, de la Escuela Normal, el archivo de la Escuela Normal y el Gabinete de Arqueología y Etnografía, que es la parte del proyecto en el que yo estoy. Nosotros venimos trabajando primero para lograr consolidar esos espacios, ¿no es cierto? Que no es fácil. Por ejemplo, en el caso de Almafuerte, aún no se ha encontrado, están los elementos del museo, pero no hay un espacio que se le haya podido dar al museo para instalarse, crecer, desarrollarse. Pero bueno, es una tarea en la que se sigue trabajando. Alberdi tiene sí un museo instalado, y hay como un entendimiento institucional, ha habido desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Se ha venido construyendo, todos colaboran en el rescate. Pero por ahí es cuestión de cultivar algo. Les cuento una anécdota de cuando se hizo esta refuncionalización de la Escuela Normal, en el 14, 15, por ahí. Nosotros éramos las locas del Gabinete de Arqueología y Etnografía, porque esto no se toca, bueno. Ahí llegaron, decía la gente, claro, los operarios, ahí llegaron. De tal forma que pedimos que el gabinete no se tocara, y fundamentamos por qué. Porque ahí era sumamente importante conservar el contexto tal cual era. Conservar un gabinete casi del siglo XIX en todas sus condiciones. Y nos escucharon. Eso fue fantástico. Nos escucharon. Pero las personas que estaban trabajando en la obra nos escuchaban a nosotros protestar y defender. Y un día viene una de las personas que trabajaba y dice: señora, yo le traigo algo, que estaban por tirar esta teja que sacamos del techo, se la trajimos porque a lo mejor a ustedes les interesa, ¿no? Efectivamente, una de las tejas originales de pizarra del techo de la Escuela Normal estaban cambiando algunas partes, arreglando. Claro. Bueno, en lugar de tirarla, fíjate vos lo que es que alguien escuche, ¿no? Nos trajo para que nosotros la guardáramos, que seguramente le íbamos a encontrar un lugar. Yo creo que hay una tarea muy importante que hacer desde el punto de vista de la difusión de esto, el concepto de preservación. Preservación no es solamente meter una empresa a que te haga todo un trabajo total, que a veces causa más daño que reparación, sino generar una conciencia. Nosotros hemos trabajado desde la red de museos pedagógicos también en tratar de formar guías para la Escuela Normal. Y estamos tratando de que sean personas que trabajan dentro de la Escuela Normal, que estén siempre ahí, que entre quien entre y le haga una pregunta pueda darle como mínimamente los anfitriones que anfitriones naturales del lugar, ¿no es cierto? Entonces estamos trabajando mucho en tratar de cultivar eso. Y estamos apuntando al tema de qué difícil es, y qué lindo a la vez, es trabajar en un edificio histórico. ¿Cuántos bemoles tiene eso? ¿Cuántos tienen conciencia de que están trabajando en un edificio histórico? ¿Cuántos tienen idea de lo que significa la Escuela Normal a nivel nacional, como edificio, como solar? Es decir, una cantidad de valores. Bueno, estamos tratando de difundir eso, ¿no? Es decir, conozcamos el lugar donde trabajamos, para poder mostrarlo incluso, ¿no? Ya seguimos con Griselda de Paoli. Ahora ella ha elegido un himno a la paz, a la humanidad, a la concordia, ¿no? Así es. Siempre vigente. Sí, no tiene tiempo. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in
through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And though it hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. There's so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different worlds. Now the sun's gone to hell, and the moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms. Más vale bueno conocido, un programa de divulgación